Fajas para revocar un baño. ¿Qué vas a necesitar para poder hacer fajitas para hacer un baño bien revocado a plomo para poder azulejar bien? En primer lugar, yo, como ves acá, a esto nosotros le decimos bulines. Pueden ser de madera, de cerámica, pero yo utilizo este porque se pega mejor. Este es un bulincito medio grueso. Si el revoque va un poco grueso, este un poquito más fino, como podés ver, es la misma escalla de ladrillo hueco. Puedes utilizarlo. La mezcla del material, el mortero, depende de tu país. Mortero, perdón, depende de tu país. Acá es 6 partes de arena, 2 de cal, media de cemento. Preparé para poder revocar de este lado. Vas a necesitar agua limpia y una plomada y una regla. En este caso tengo una regla de aluminio, livianita, bien derecha. Ok, como esta es una pared relativamente corta, tiene 2,40 metros si no me equivoco, solamente vamos a hacer 2 fajitas, ok. No necesitamos hacer 3, ahí ya necesitaríamos tirar un hilo, pero en este caso es algo más sencillo. Lo primero que vas a hacer es poner un punto, que sería con material, y tirar el plomo asegurándonos de que la pared esté derecha. En el enlace del video te voy a dejar cómo aplomar. También tengo un video de cómo hacer fajas para revoque, pero nunca la hice en un baño. Nunca te mostré en un baño. Es lo mismo, pero te lo voy a mostrar igual, porque estamos haciendo el video del baño, así que lo vamos a hacer lo más completo posible, que puedas entenderlo. Así que nada, me voy a poner los puntitos, tiro el plomo, donde me da, ponemos los puntitos abajo, cargamos y regleamos. Muy importante mojar donde vas a hacer la faja, de arriba para abajo, mojamos y vamos recargando y regleando. Así que vamos adelante con el video. Muy bien, acá yo ya, como podés ver, puse los 4 puntos. Muy importante que estén a plomo. Ok, vas a tener que, si no estás muy canchero en el tema, recurrís al video que te voy a dejar en el enlace y vas a ver cómo se aploma bien una faja. Una vez que ya tenemos mojado y puesto los puntos que secaron, muy importante que esto seque, lo podés dejar 1 hora, 2 horas y ahí lo vas a cargar. Podés salpicarlo o podés hacer como hago yo ahora, lo voy cargando así. Te vas derechito, lo más derecho posible. Así cuando regleás no tenés la faja corrida. Así que ahí más o menos lo vamos cargando. Y ahora le vamos a pasar la regla. Apoyamos y empezamos a arreglar. Bueno, como podés ver, falta cargar. Vamos a dejar secar un minuto y lo volvemos a cargar. Una cosa muy importante es que la faja lo más angosta posible, porque si queda muy ancha corremos el riesgo de que si el bulín lo pusimos un poquito así o así, va a quedar el revoque más grueso. O sea, el bulín cortito, la faja cortita es muy importante para que no tengas ese problema. Entonces ahora le voy a dar otra cargadita más para mostrarte. Esto es muy importante dejarlo de un día para el otro antes de revocar, porque corremos el riesgo de que se nos clave la regla en la faja y ahí sí vamos a tener un grave problema que hasta posiblemente ni nos demos cuenta de que nos está pasando eso. Y a la hora de instalar el cerámico nos vamos a dar la cabeza contra la pared porque nos va a traer muchos problemas. Así que es mejor tomarse el tiempo,
que hay que tomarse. Cada cosa lleva su tiempo prudencial en la construcción. No hay que adelantarse a los tiempos. Porque a veces por apurarse uno termina haciendo las cosas mal. Y las cosas en la construcción es más fácil hacerlas bien que mal. Una vez que uno tiene un poco de conocimiento. Así que ahí ya tenemos la faja prácticamente terminada. Ahí está terminada. Ok, faltó cargar un poquito acá. Listo. Lo mismo vamos a hacer de acá para acá o directamente desde este punto tiramos la plomada hasta abajo y abajo ponemos el otro bulín. Y acá lo mismo. Si estamos trabajando bien a plomo, tiramos desde acá hasta abajo, te tiene que dar igual. Así que así, de esta manera, se van a hacer las fajas. En esta pared lo mismo, en esta pared lo mismo. Este revoque está bastante derecho, simplemente le voy a voltear esto que está quemado. Vamos a hacer el punto tomando de referencia este plomo. Luego te voy a mostrar cómo se amura un ventiluz. Y de este lado cómo va a ir cerecita. Después te voy a mostrar cómo se hace la faja con la cerecita. Y si no, también te dejo el enlace de cómo hacer un revoque exterior con cerecita y grueso. Así también tomás de ahí cómo se hace la faja con cerecita. Así que vamos a seguir más adelante ya con el paso del revoque. Nos vemos más adelante en el video. Acá seguimos adelante con los revoques. Como podés ver, yo ya hice la parte de arriba, le pasé el peine y ahora vamos a seguir con la parte de abajo. En la que yo tengo, acá tenés dos maneras de revocar. Hay algunas personas que mojan, algunos albañiles mojan, salpican con concreto, que me parece perfecto, y después lo van revocando. Yo en este caso no hago eso. Yo preparo, como podés ver acá tengo dos baldes, uno con la mezcla normal, vamos a decirlo de una manera, y otro más blanda, para poder salpicar. Pero no un salpicado fino, sino una cosa así, ¿ves? Entonces, con esa técnica vas a revocar más rápido. Tenés que asegurarte de tapar las cajitas para que no le entre cemento. Vamos utilizando esta técnica. Una vez que lo cargamos a todo, le vamos a pasar la regla. La regla, por supuesto, está de más decirlo, tiene que estar bien derecha. Si es de aluminio, mejor. Si es de madera, también va a servir. Bueno, así le vas a dar una cargada a todo. Vamos a empezar. Pones la regla. Vas presionando. Como podés ver, acá ya estamos. Lo mismo para todo. Una vez que le pasamos la blandita, le damos un toque, una planchada con la más gruesa. Muestro como una cosa así. Terminando de taparlo donde faltó. Bueno, yo tengo una muestra para no hacer tan largo el video. ¿Sí? Tengo más o menos la idea cómo es, así a todo. Bueno, recién revocada, es muy importante dejar fraguar un ratito para poder peinar. ¿Para qué sirve este trabajo? Apenas presionas un poquito y lo vamos peinando, como decimos nosotros en albañilería. ¿Para qué sirve esto? Es muy importante cuando vos tenés que dar un revoque fino, ¿sí? Con cal fina, zarandeada, para que tenga mayor adherencia. Va a tener mucha mayor adherencia así que si estuviese liso. En este caso va a ir un revestimiento cerámico y el peinado también va a lograr que tenga mayor adherencia.
¿ok? Es simplemente eso, una herramienta tan casera que podés hacerla vos mismo, inclusive hasta con un pedazo de metal desplegable. La podés hacer vos misma, no la necesitas comprar en ningún lugar y te va a ayudar un montón a la hora de construir algo sólido. Y por último te voy a decir que no es recomendable donde va Tarquini, porque si no le das un buen fondo, siempre estas rayas tienden a salir y verse. Entonces no es recomendable, ya que el Tarquini tiene un gran poder aditivo, ¿sí? No es necesario, pero sí cuando vamos a hacer un revoque fino o un revestimiento cerámico, ¿ok? Y así básicamente peinás todo el revoque. No podés hundirlo mucho porque vas a lastimarlo y no es esa la idea. Así que bueno, cortito el video pero instructivo, creo yo. Así que si el video te gustó, no olvides compartir, suscribirte, dejarme un like. Nos vemos en el próximo video.